Hola, bienvenidos a la segunda parte de la unidad de fonología y este es el último de los vídeos de la clase, de la unidad, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a ver entonces lo que vamos a hacer en esta clase, que es la solución de problemas. Vamos a empezar con una lista de datos empíricos, de palabras o de entornos fonológicos al menos, referentes a los fonos pues alfa y beta, sean los que sean. Evidentemente, alfa y beta son simplemente variables aquí. Os lo he puesto para decir cualquiera que sea, cualquier fono. Vamos a llamarle alfa y beta como variable. Luego a lo mejor tenemos no solo dos, sino más de dos. Tenemos alfa, beta, gamma, delta, lo que sea. Pero empezamos con una lista y la pregunta va a ser, fíjate en los fonos alfa y beta. Vamos a simplificarlo con solo dos. Alfa y beta. Podría ser, como digo, los más fonos, ¿no? Pero vamos a empezar con esta lista, con las transcripciones fonéticas y los significados. No necesitamos la manera como se escribe la palabra, para nada, porque la escritura nos da igual. A veces la vamos a dar para reconocer la palabra, simplemente porque es muy conveniente, pero no porque la necesitemos para el análisis fonológico. Necesitamos la manera como suena esa palabra y el significado de esa palabra para ver si cambia el significado en el caso de los pares mínimos, etc. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta va a ser, ¿son alfa y beta dos fonemas diferentes? Están en contraste fonológico, como el caso de toro, loro, ¿no? La C y la L, evidentemente. Son dos alófonos del mismo fonema, un caso como el de Clark Kent y Superman, ¿de acuerdo? O alófonos en variación libre en una lengua en cuestión. ¿De acuerdo? Vamos a tener que decidir. La pregunta va a ser esta. El problema va a ser, mira estos sonidos y dime en qué distribución fonológica están. ¿Están en contraste? ¿Están en distribución, ¿cómo se llama? En distribución alofónica, complementaria ahora, ¿están en distribución complementaria o son alófonos en variación libre? Esta va a ser la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer? El primer paso, porque lo hace todo más fácil, es examina si puedes encontrar pares mínimos respecto a alfa y beta. ¿De acuerdo? Si los encuentras, están en contraste. Ya está, ya se ha acabado. Es un toro loro. ¿De acuerdo? ¿Cómo sabes si son pares mínimos? Otra vez, tienen que cumplirse los dos requisitos. Dos palabras idénticas o dos entornos idénticos, excepto por un fono, y el fono tiene que ser alfa y beta, evidentemente. No puede ser otro fono porque nos estamos fijando en alfa-beta. Pues dos palabras idénticas, excepto por ese sonido concreto, y que haya un cambio de significado. Si lo hay, entonces la respuesta es alfa y beta contrastan, porque hay un par mínimo que es este y este. Decís, ¿cuál par mínimo? Toro y loro. Por tanto, el fonema alfa y el fonema beta son dos fonemas diferentes. Esta es la respuesta. Y ya está. Recordaros, el par mínimo son palabras idénticas excepto por un fono con significados diferentes. Y los dos requisitos tienen que cumplirse. ¿De acuerdo? Es una situación toro-loro. Si no puedes encontrar un par mínimo, pero puedes encontrar un par que tiene un solo fono diferente y no tiene un cambio de significado, los fonos están en variación libre, como esto. ¿De acuerdo? Entonces es muy fácil también la respuesta. Alfa y beta, estos fonos, están en variación libre o estilística. ¿De acuerdo? Y ya está, también la respuesta. Si no puedes encontrar un par mínimo, ni puedes encontrar una variación libre o una variación estilística, entonces también, de hecho, ya sabes que son alófonos, ¿no? Porque es la única tercera posibilidad. Entonces, alfa y beta son alófonos y entonces tienes que encontrar la regla de distribución según tus datos. Pero bueno, ya sabes que alfa y beta, la respuesta, R es de respuesta, ya sabes que alfa y beta están en distribución complementaria, son alófonos del mismo fonema, alfa y beta, del mismo fonema y le pones o la etiqueta alfa o la etiqueta beta, según la regla siguiente que tienes que deducir de tus datos. ¿De acuerdo? Pues uno de los fonemas le vas a dar una regla y el otro fonema le vas a decir en otros contextos.
igual que hacíamos con el ejemplo que teníamos antes. ¿De acuerdo? Es una situación de Clark Kent Superman. Si tienes más de 2 elementos, si tienes 3, 4 elementos, pues tendrás que definirlos todos con una regla menos uno que puedes poner estés en otros contextos. ¿De acuerdo? Para encontrar la regla, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacer una lista de todos los contextos en el entorno inmediato de alfa y beta e identificar las características que tienen en común para abstraer la generalización, como hicimos en el vídeo anterior. ¿Ya? Pues haces 2 columnas, una donde aparece alfa y otra donde aparece beta. ¿Os acordáis cuando lo hicimos con día, perdón, venid, puedo, vida, boda, por decirlo así? ¿De acuerdo? Vamos a listar, son palabras un poco diferentes, pero vamos a listar todos los contextos en los que aparece un elemento. Vamos a decir que la oclusiva alveolar sonora va a ser alfa y la aproximante alveolar sonora va a ser beta. Pero os he puesto aquí pues un ejemplo concreto en lugar de alfa y beta porque está más claro. Entonces simplemente haces una lista de todos los entornos. ¿Qué significa? Bueno, en la primera palabra día, en la primera columna, en la columna donde aparece el sonido alveolar, pues tenemos que este sonido, que es el que estamos analizando, aparece delante de vocal, de un diptongo, pero un diptongo es una vocal, y delante y detrás de un silencio. El silencio es una parte muy importante para establecer un contexto fonológico, porque el silencio pues, es parte del sonido, ¿no? Igual que el cero es un número, ¿no? Es una cifra, por el cero también, pues porque tiene un papel en el sistema, pues el silencio tiene un papel también en el sistema de sonidos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la palabra día que tenéis aquí está entre un silencio y el silencio lo representamos con este símbolo de cuadrado, ¿no? Y está entre este silencio y la vocal. La segunda palabra, aquí vemos que nuestro sonido alfa, ¿no? La alveolar está entre una R y no una R, un sonido vibrante sonoro y una vocal. ¿De acuerdo? El detalle con el que describís los sonidos ya veremos que cambia, ¿no? Puede ser tan poco sofisticado como este o necesitaréis más sofisticación si luego tenéis que diferenciar entre un contexto y otro. Venid está entre una vocal y un final de palabra, ¿no? Que es este silencio, con este símbolo cuadrado. ¿Sí? Bueno, aquí ya he caracterizado mis 3 palabras del sonido alfa y ahora voy a caracterizar las 3 del sonido beta. Mi sonido beta en la primera palabra está entre vocales, un diptongo y una vocal. En la segunda está también entre vocales y en la tercera está también entre vocales. Como ya hemos solucionado este problema antes, pues no insisto, ¿no? Pero la cuestión es de establecer, de caracterizar el entorno donde aparece el sonido que estás examinando, que aquí lo tenéis en color lila, mientras que el sonido está en color rojo. Bueno, vemos que es fácil abstraer la regla referente a nuestro sonido beta, que es esta aproximante, porque aparece siempre entre vocales, como hemos visto antes, evidentemente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la otra, simplemente no os compliquéis más la vida, como solo tenemos 2, con que contrastemos una y decimos la otra es la que no es la una, pues ya es suficiente. Entonces, en nuestro sonido alfa podemos decir, bueno, pues en otros contextos, ¿de acuerdo? Para elegir la caracterización de la regla, la más elegante, pues busca la que es más simple de caracterizar. Entre vocales es muy simple, es una regla que es más fácil de caracterizar que no pues entre un alveolar y un sonido vocálico, entre no sé qué, es más difícil. Evidentemente que podrías caracterizar la otra diciendo está o a principio o final de palabra o detrás de una alveolar vibrante. Sí, podríais, pero
Es más complicado que decir entre vocales, es más simple decir entre vocales. Entonces, pues mejor escojáis la que es la regla más simple. ¿De acuerdo? Y bueno, ahora nos tenemos que asegurar de que la regla captura todos los casos del alófono beta en este contexto y excluye todos los del otro alófono. ¿De acuerdo? Por lo tanto, primera pieza empírica. ¿Es entre vocales? Sí. Vida. ¿Aparece la aproximante entre vocales? Sí. Boda. ¿Aparece la consonante entre vocales? Sí. Por lo tanto, de la columna que estoy caracterizando, pues sí que es consistente todas las piezas de la columna. Todos mis datos empíricos están de acuerdo con la regla, este sonido aparece entre vocales. Tengo que ir a la otra columna y ver que el otro sonido nunca aparece entre vocales, que es la regla que yo propongo, para asegurarme de que es una regla exclusiva. Día, ¿está entre vocales? Pues no. Perdón, ¿está entre vocales? No. Venid, ¿está entre vocales? No. Las dos primeras están al límite de palabra y la otra está no entre vocales, sino entre la vibrante y la vocal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, tengo garantías de que esta regla me va a explicar todas las palabras que yo quiero explicar y me va a excluir todas las palabras que quiero excluir con esta regla. ¿De acuerdo? Y ya está. Ya hemos hecho el problema. ¿De acuerdo? Así es, ya tenemos las 3 respuestas suficientes. Entonces hay que armarse de valor y saber que vamos a poder hacerlo, que no haya pánico y tenéis una tarea de fonología en la que os propongo que resolváis una serie de problemas. Pero acordaros siempre, lo que es muy importante es que tengáis las 3 posibilidades bien claras. O está en contraste fonológico, toro-loro, o está en variación estilística, esto, o está en variación con distribución complementaria, en variación alofónica, y entonces necesitáis una regla que la caracterice. ¿Sí? Voy simplemente a haceros un par de notas más fonológicas porque espero que os den más contexto para poder hacer un análisis, para que os facilite el análisis, un poco de marco teórico, ¿no? A veces podemos tener una serie de sonidos y ver que tienen propiedades en común y estas propiedades articulatorias, porque es lo que estamos haciendo aquí, estas propiedades articulatorias en común van a formar lo que decimos una clase natural. Por lo tanto, por ejemplo, la oclusiva bilabial sorda, la oclusiva alveolar sorda y la oclusiva velar sorda es la clase natural de oclusivas sordas. Por lo tanto, si hay un sonido en el contexto de p, t, k, quizás sea porque el contexto de oclusiva sorda es una buena generalización. Si tenéis, por ejemplo, la oclusiva bilabial sonora, la oclusiva alveolar sonora y la oclusiva velar sonora, estas 3 forman la clase natural de oclusivas sonoras. Y la oclusiva bilabial sorda y la oclusiva bilabial sonora forman la clase natural de oclusivas bilabiales. ¿Por qué es importante esto? Porque muchas veces a la hora de establecer la regla, veremos que a la hora de establecer la regla veremos que podemos generalizar el contexto fonológico de un sonido mencionando la clase natural. No hace falta que digamos delante de P, T, K, sino que podemos decir delante de las oclusivas sordas. ¿De acuerdo? O detrás de B, D, G o detrás de las oclusivas sonoras. Detrás de la clase natural, pues es una regla más elegante. Aquí os ponía simplemente una especie de reto, ¿no? ¿Qué clase natural forman esta vocal y esta otra vocal? ¿De acuerdo? Que no quiero pronunciar ni quiero establecer porque si no. Si lo estáis pensando, un momento porque os voy a dar la solución ahora mismo y si necesitáis un momento más, pues parad el vídeo ahora mismo si queréis adivinarlo o averiguarlo individualmente porque voy a decirlo ahora mismo. Son vocales posteriores redondeadas. Espero que hayáis tenido la respuesta
correcta. Es decir, las clases naturales no solo son las consonantes, sino también las vocales. ¿De acuerdo? Otra vez, las clases naturales de fonos tienden a comportarse de la misma manera con respecto a los procesos fonológicos. Por lo tanto, si hacéis una regla para uno de los sonidos, para un sonido, perdón, está bien establecer el entorno fonológico, el contexto fonológico, en términos de clases naturales, si es posible. Hay otros procesos fonológicos que son, otros no, hay algunos procesos fonológicos que están establecidos, son tan corrientes, son cosas que pasan de manera tan frecuente y en todos los idiomas que las hemos caracterizado por sí mismas, ¿no? Una de ellas es la asimilación. Considera el prefijo in, que se manifiesta como con una bilabial, una nasal bilabial, en inválido, impráctico, imparcial, se pronuncia como im. En palabras como incapaz, ingratitud, se pronuncia como in, incapaz, ingratitud. Es esta nasal velar, esta versión velar de la nasal que no tenemos como fonema separado en español, pero que existe como parte del repertorio fonético del español. Inadecuado, indeclinable, intratable, sin embargo, aunque el prefijo, la pieza léxica, no, la pieza morfológica es la misma, es el prefijo in, porque tiene el mismo significado, etcétera, pero aquí se manifiesta con una alveolar, una nasal alveolar. Todas son nasales, la bilabial, la velar y la alveolar, todas son nasales, pero son diferentes en el punto de articulación. Parece que la pronunciación de la nasal en este prefijo parece que cambia según la consonante que le sigue, la consonante o la vocal, el sonido que le sigue, ¿de acuerdo? Resulta que esta nasal adopta, como si dijéramos, el punto de articulación del sonido siguiente, se hace más similar al sonido siguiente, inválido, quizás sea bilabial, porque la B de válido también es bilabial. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa con impráctico. La P es bilabial y por lo tanto la sonora también se hace, la nasal también se pronuncia de manera bilabial. En incapaz, como K y J, G, G, estas son velares, pues la nasal se pronuncia de una manera velar. Y inadecuado, indeclinable, intratable, en esta, pues parece que en otros contextos se pronuncia como una nasal velar, alveolar. ¿Sí? Es decir, que la nasal de este prefijo, ya veremos en morfología lo que es un prefijo, pero vaya, no os preocupéis, la nasal de esta pieza, de este elemento, adopta el lugar de articulación de la consonante que lo sigue, sea bilabial, sea velar o sea alveolar. Sigue siendo una nasal, pero con diferente lugar de articulación. Este proceso se llama asimilación. La nasal de este elemento se pronuncia de manera bilabial ante las bilabiales y velar ante las velares, mientras que en otros contextos se pronuncia alveolar. ¿De acuerdo? Esto lo podemos indicar así, ¿no? Que es como, lo podemos tratar como un fonema, no es que sea un fonema, pero a nivel fonológico, este elemento se puede pronunciar con una bilabial en contextos en los que le sigue una bilabial o como velar en los contextos que le sirve una velar y si no, pues con una alveolar. ¿De acuerdo? Estos son dos diagramas del mismo fenómeno. Uno es intermedio, digamos, y el otro es más abstracto, ¿no? La N es una nasal, pues es una consonante nasal. ¿De acuerdo? Pero veis, son las mismas representaciones de un proceso de asimilación.
Otros procesos fonológicos adicionales, algunos de los cuales veremos ejemplificados cuando resolvamos los problemas del seminario, son pues la asimilación de otros rasgos, no solo del punto de articulación, sino de otros rasgos fonéticos, la armonía vocálica, la disimilación, la inserción o la epéntesis de un sonido, la eliminación de un sonido, la metástasis, el fortalecimiento, ¿de acuerdo? Y la debilitación, que se llama lenición muchas veces, ¿de acuerdo? Estos son otros procesos fonológicos que no voy a definir en este vídeo, que podéis buscar su significado, pero que veremos ejemplificados en los ejercicios que haremos durante el seminario. ¿De acuerdo? Y hablando de eso, pues bueno, tenéis esta presentación en Canvas, o al menos el vínculo a esta presentación al vídeo de YouTube. Por favor, traed vuestras preguntas a clase y haced la tarea de fonología para la siguiente clase, tantos problemas como podáis. Ir haciendo problemas, haremos otros problemas en clase y bueno, pues veremos hasta dónde llegamos. Muy bien, pues hasta aquí la unidad de fonología. Nos vemos en clase.